El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, confirmó que se está trabajando en un plan para poner fin al crédito con aval del Estado y condonar así la deuda educativa. Bueno, vamos a conversar de este tema. Estamos con el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, el diputado socialista Juan Santana. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Muy buenos días, Fresia, Sebastián, un gusto estar conversando con ustedes. Igualmente, gracias por conversar con nosotros. Bueno, el anuncio que es parte de los compromisos de campaña, ¿no?, que había asumido también el presidente Gabriel Boric, ratifica que se está trabajando ya en este plan. ¿Qué le parece primero el anuncio en los tiempos, ¿no?, porque está recién comenzando el gobierno, diputado? Sí, Sebastián, bueno, esto fue parte, como tú bien lo decías, del programa con el cual el presidente Gabriel Boric se comprometió en campaña a sacar adelante en materia de educación. Uno de los pilares fundamentales justamente tenía que ver con el tema del financiamiento en educación superior y dentro de ello la condonación del crédito con aval del Estado a una cantidad importante de personas, jóvenes, estudiantes que tuvieron que acceder a él para poder llevar adelante su estudio de educación superior. Fue uno de los compromisos que se asumió, como lo decía recién, en campaña. En ese sentido, este martes tuvimos la presencia del ministro Marco Antonio Ávila en la Comisión de Educación para exponer la agenda legislativa del gobierno. Y el ministro lo que señaló con mucha claridad fue que se va a constituir una mesa de trabajo entre el Ministerio de Educación y entre el Ministerio de Hacienda, la DIPRES, para poder llevar adelante, darle inicio durante esta administración a este proceso de condonación en términos de gradualidad también y bajo una mirada progresiva, digo, ¿no? Esto lo decía en la mañana en otra entrevista. Yo lo asimilo mucho con lo que es la política pública de la gratuidad en el gobierno de la presidenta Bachelet, donde existió un compromiso de llevar adelante la gratuidad y bueno, se empezó durante los 4 primeros años del gobierno de la presidenta Bachelet con un segmento de la población del estudiantado. Sí, diputado, ahora esto genera expectativa, evidentemente. ¿Cuáles pueden ser los plazos realistas para implementar una medida de este tipo? Bueno, eso depende de múltiples factores. Depende, por supuesto, de la recuperación económica que tenga nuestro país, de la capacidad de recaudación fiscal que también tenga el Estado chileno. Para eso, por supuesto, la reforma tributaria va a ser fundamental, no solamente para esto, sino que en general para poder responder a las demandas sociales que tiene la población en nuestro país en distintas áreas. Pero sin lugar a duda, la recuperación económica de nuestro país, la capacidad del Estado de generar recursos dentro de las arcas fiscales va a ser lo que va a delinear el periodo de tiempo en donde esto se puede poder llevar adelante de manera completa. Yo creo, Sebastián, Fresia, que lo relevante es que también se le dé prioridad a aquellos estudiantes que hoy día más lo necesitan. Fíjate que el ministro entregaba unas cifras en orden a que una parte importante de los morosos, más del 70%, son personas que desertaron de la educación superior. Es decir, son personas que no terminaron sus estudios superiores, que no pudieron acceder a la profesión que a las carreras que ingresaron para poder obtener una profesión, y en ese sentido a nosotros nos parece que deben existir criterios de prioridad para ir paulatinamente avanzando en esta medida que ha anunciado el ministro Marco Ávila. Ahora ha habido algunas repercusiones con el exministro Raúl Figueroa, con quien hablábamos en la mañana, y ha sido tema además no solamente en esta o las administraciones anteriores cuando se habla de condonar las deudas, ¿no? Porque él decía, entonces, ¿cómo se hace con aquellas personas que ya pagaron? ¿Se les va a devolver? ¿O cómo va a ser el sistema en caso de que lo que están pagando o los que ingresen? Uno se imagina que también hay que aterrizar en una medida. Este es un anuncio, evidentemente, pero se tiene que ir concretando. ¿Cómo tomar los criterios o por dónde abordar estos criterios que mencionaba Raúl Figueroa, por ejemplo? Bueno, la actual ley algo de esto dice, Fresia. Fíjate que se señala allí que en aquellos casos en donde estudiantes que producto de no estar generando ingresos actualmente, se les omite esta obligación de cancelar la mensualidad a la cual le obliga el pago del crédito con aval del Estado. Y nosotros en conversaciones con el ministro Marco Ávila también hemos expuesto algunos criterios. Por ejemplo, nosotros la próxima semana vamos a presentar junto a otros diputados y diputadas un proyecto de ley cuyo propósito es condonar el crédito con aval del Estado
en personas con enfermedades de alto costo o en enfermedades terminales, que creemos además que es un criterio importante, relevante, pero que además permite darle inicio a este debate. Es decir, a mí me parece que acá claramente hay que considerar los ingresos, que es algo que hoy día la ley contempla, pero hay que ir un poco más allá y hay que considerar a aquellos estudiantes que lamentablemente hoy día se encuentran endeudados. Esta es una deuda bien compleja, Fresia y Sebastián, porque muchos de los estudiantes que han conversado con nosotros a través de sus respectivas organizaciones nos cuentan que van pagando mensualmente y que la cuota, incluso el monto final del pago, va aumentando con el tiempo. Es una cuestión bien compleja. Se han desarrollado avances en materia de porcentajes de intereses, pero sin lugar a dudas, esta es una mochila, como lo dijo el ministro Ávila en la Comisión de Educación, que es necesario poder acabar. El Estado en esto cumple un rol, y para eso, por supuesto, el que se empujen dos políticas públicas que tengan que ver, por un lado, con la condonación de las deudas estudiantiles y, por otro lado, con la garantización del financiamiento en educación superior, nos parece fundamental. Y en ese sentido, lo que nosotros también esperamos es que en algún momento se continúe y se avance con la política pública de la gratuidad que impulsó el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Dado la envergadura del desafío, en todo caso, diputado, ¿es posible que esto tome mucho tiempo también en ser implementado? Recordemos que la gratuidad, que en algún momento se había planteado como un asunto universal, quedó amarrado finalmente a ciertas condiciones de crecimiento económico que permitieran los ingresos suficientes para ir avanzando en el tramo de la población que puede cubrir, ¿no? Quedó al final acotado a un porcentaje más limitado. ¿Puede pasar algo parecido con esto? Sí, y además porque hubo otro factor, Sebastián, que es que hubo un cambio de gobierno y naturalmente no existía dentro del gobierno que posteriormente le correspondió asumir, el de Sebastián Piñera, como prioridad dentro de su programa de gobierno el darle continuidad a la gratuidad en educación superior. Por eso a nosotros nos parece que esto, que es algo que es bien fundamental, fíjense que cuando se citó al ministro Marco Ávila a la Comisión de Educación, fueron parlamentarios de oposición quienes manifestaron su interés en conocer cuál va a ser el cronograma y de qué forma se va a avanzar en esta condonación del crédito con aval del Estado. Yo tiendo a presumir buena fe de las personas y en ese sentido, Fresia y Sebastián, yo creo que existe transversalidad dentro del Congreso Nacional, existe buena voluntad a la hora de colaborar con el Ministerio de Educación en sacar adelante una cuestión tan necesaria. Son 1.100.000 estudiantes, según las cifras que dio el propio ministro de Educación, los que se encuentran con esta mochila de endeudamiento. 1.100.000 estudiantes, de los cuales un porcentaje importante son personas desertoras del sistema. En ese sentido, nos parece que a propósito del contexto que vive el país, a propósito de la situación que se vive también en la educación superior, es necesario poder darle esta garantía, poder darle esta tranquilidad a un segmento importante de la población y avanzar, insisto yo, en otro lado, por otra vía, que tiene que ver con el financiamiento de la educación superior, y para eso, por supuesto, la gratuidad y el financiamiento directo de las instituciones de educación superior es tremendamente importante. Claro, ahora no sé si se habrá conversado cuando usted dice que había interés también de la oposición de que esto salga en estos 4 años de gobierno, precisamente para que no ocurra lo mismo que pasó con esto de la gratuidad y que no fue tan universal como de la que se había hablado al inicio. Claro, el norte de la gratuidad yo entiendo que no se ha perdido. El norte de la gratuidad es poder avanzar y ojalá consolidar en algún momento en nuestro país el que el Estado garantice a quienes acceden a instituciones de educación superior, por supuesto acreditadas por parte del Estado, el financiamiento en cada una de ellas. Yo creo que ese debe ser el norte de esta política pública. Seguramente el ministro de Educación va a sostener este diálogo, este debate con el Ministerio de Hacienda. Se va a evaluar a partir de las condiciones económicas, pero también el ministro fue muy claro, lo vuelvo a repetir, en decir de que esto iba a significar o se iba a materializar, en un avance gradual y paulatino. Y en ese sentido, lo que a nosotros nos parece relevante es que se avance durante esta administración en darle inicio a esta condonación. Yo quiero recordar que además hay otros compromisos que requieren gasto del Estado que ha asumido el Ministerio de Educación durante este periodo, como por ejemplo el pago también de la deuda histórica a los profesores. Eso sin lugar a duda va a ser una política pública
que va a ser tremendamente relevante para una cantidad importante de docentes en todo el país, pero que va a significar un esfuerzo económico por parte del Estado. Por eso yo creo que el debate debe estar centrado en cuáles van a ser las prioridades dentro del ámbito de la educación a las cuales se les va a dar prioridad durante estos 4 años, pero eso no significa que esas políticas públicas se acaben durante este gobierno, muy por el contrario. A lo que muchos de nosotros aspiramos es que acá exista un diálogo transversal y se adopten posturas de Estado frente a temas que afectan a una cantidad importante de estudiantes y en el caso que puse recién también de profesores. Bien, diputado Santana, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Que tenga buen día. Que tengan buen día a ustedes también, Sebastián Fresia.